Bueno, arratsalde on guztioi. Bueno, vamos a ir empezando, si os parece. Antes de nada, queremos daros la bienvenida a todas las personas que os habéis acercado esta tarde al Colegio de Médicos, en esta tarde tan maravillosa que nos ha salido además, y también a todas las personas que nos estáis siguiendo a través de nuestro canal de YouTube. Si me permitís, antes de nada voy a presentarme. Soy María Jesús Serna, soy médico de familia. Actualmente soy jefa de estudios de la Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria y además soy vocal desde hace unos meses del Colegio de Médicos y miembro de la Comisión de Formación. Desde el colegio hemos querido hacernos eco y ser realidad de un tema que está muy presente en la actualidad, en los medios de comunicación, pero sobre todo está muy presente en nuestras vidas, está muy presente en nuestras casas, en el colegio. Vivimos inmersos en un mundo digital, un mundo donde los grandes protagonistas son las pantallas, televisores, ordenadores, tablets y estas otras pantallas que ya viven con nosotros, que llevamos prácticamente encima todo el día y que además en nuestro entorno son accesibles casi a todo el mundo, también a nuestros menores. Desde los distintos observatorios y organizaciones nos lanzan los datos sobre el uso de pantallas en menores. Nos hablan de la edad de inicio de acceso a ese primer móvil, de la que luego hablaremos. Nos hablan del acceso a contenidos, desde luego, no apropiados para nuestros niños y adolescentes. Y nos hablan también de las horas del tiempo que pasan frente a las pantallas. Por otra parte, cada vez es mayor también la evidencia, cada vez son más los estudios que asocian el uso de pantallas, el uso excesivo de pantallas o sin supervisión a potenciales riesgos para la salud de nuestros menores, para su desarrollo físico, para su desarrollo emocional y también mental. La fatiga visual, las alteraciones del sueño, la obesidad, el insomnio, la ansiedad, trastornos del neurodesarrollo. Bueno, como Colegio de Médicos, nuestro objetivo con esta sesión es ahondar en estas cuestiones, es profundizar fundamentalmente desde la evidencia en el impacto que el uso excesivo de pantallas tiene sobre la salud de nuestros menores, sobre todo para poder hablar en términos de prevención, de recomendaciones de las sociedades científicas, también para hablar de detección precoz, de primeros signos y síntomas, de alerta, y en caso necesario para hablar también de su abordaje. Hoy nos reunimos profesionales sanitarios, nos reunimos también la comunidad educativa y como no, las familias. Y bueno, para profundizar en este tema, pues contamos con tres expertos, tres personas muy conocedoras de la materia, muy sensibilizadas también con ella y que vienen también, pertenecen a distintas disciplinas. Y me vais a permitir que lea para presentaros. Aitor Pérez de San Román es graduado en Magisterio en Educación Física y Educación Infantil, en Antropología Social y Cultural y actualmente maestro de infantil y primaria, profesor de Filosofía de Bachillerato y gestor educativo. Ongi etorri, eskerrik asko, Aitor. Leire Ferro. Leire es médico especialista en pediatría, es pediatra en atención primaria en la OSI Araba, en el Centro de Salud de Lakua Bizkarra y madre y miembro también de la Asociación Altzaburua. Eskerrik asko, Leire. Y Miguel Gutiérrez, médico especialista en psiquiatría, es catedrático de psiquiatría, académico de número de la Real Academia de Medicina del País Vasco y además vicepresidente del Ilustre Colegio de Médicos de Álava. Eskerrik asko, Miguel. Bueno, creo que vamos a escuchar unas ponencias muy interesantes y creo que muy interesante será también el debate que queremos abrir luego. Después os pediremos, por favor, que los que queráis intervenir, preguntar, levantéis la mano y os pasaremos un micrófono para que se escuche bien, para que escuchen bien todas las personas que nos estén escuchando también en streaming. Así que nada, sin más, pues vamos a dar paso a la primera ponencia. Aitor, que nos va a hablar del programa Reset Escola. Vale, eskerrik asko. Lo primero, dar las gracias, ¿no? por invitar a un maestro a una reunión con tanta evidencia científica, ¿no? Es un placer y es un sitio bien chulo, ¿no? Y estoy encantado de estar aquí.
Lo primero. Lo segundo, me voy a presentar, ¿vale? Aparte de lo que ha dicho, esto soy yo, ¿no? Entonces, ¿qué soy yo? Venga. Soy padre, exactamente. Y aparte, profesor, pero por esto no lo sabes. Porque antecedentes. También soy maestro, efectivamente. Soy padre, soy maestro, ¿qué más soy? Montañero. ¿Y soy? Tengo 3 hijas, por tanto soy pareja. Vale. Entonces vengo aquí no como experto, pero sí vengo como aitacho, ¿no? Y también vengo como maestro. Doy clase en infantil, en primaria, filo en primero bachillerato y estoy casi todo el día pues gestionando. Entonces, bueno, pero también soy más, ¿no? Y aprovecho venir a esta casa porque he colado esta foto. Este es el abuelo de las crías, Paco Carreras, y es el padre de mi mujer, ¿no? Y entonces esta es su casa, ha sido médico, falleció, ¿no? Su padre fue director del hospital también, del Hospital Santiago. En la guerra le suspendieron de sueldo, pero no de empleo. Estos fascistas eran fascistas, pero inteligentes, ¿no? Entonces eran malvados, pero inteligentes. Entonces, bueno, esto es un pequeño homenaje a Paco Carreras. Y bueno, esta es vuestra casa, esta era su casa, y para mí es una gozada estar aquí, ¿vale? Ese soy yo. Entonces, por otra parte, no sé si conocéis qué es esto. El mito de la caverna. ¿De quién? De Platón. Muy bien, ¿no? Entonces vengo a contar una historia. Yo soy maestro y vengo a contar una historia. Os resumo, ¿no? Platón decía que las personas, los prisioneros, vivíamos aquí encerrados en esta caverna y pensábamos que lo que portaban estas otras personas, ¿se oye? Se ha cortado. Lo que portaban estas otras personas aquí arriba y se veía reflejado era la realidad. Hasta que un prisionero se escapó, vio el sol, vio la realidad, volvió donde los demás, se lo contó y le tomaron por loco. Pues esto es lo que nos ocurrió a mi mujer y a mí cuando nuestra hija mayor... Es que recasco. Cuando nuestra hija mayor... Sí, este se oye. Cuando nuestra hija mayor, que está ahora en 4º de la universidad, estaba en 1º de la ESO, más o menos 10 años. Nosotros, era la única que en 1º de la ESO, hace 10 años, en su clase, en el colegio Urquide, no tenía móvil. Bueno, no, había otro. Mi hija decía que el otro era un friki y yo le decía, tú también, cariño, tú también. Eran 2. Eran 30 niños y niñas en 1º de la ESO. Nosotros les conocíamos desde infantil. Conocíamos a Mateo, a Marta, Nerea, eta Besteak. Los conocíamos a todos. Pero, de repente, hicieron un grupo de WhatsApp general en la clase. Ese grupo de WhatsApp, mi mujer, para que nuestra hija no se quedara colgada, metió su número. Al principio se presentaron, ponían un montón de emoticonos, hasta que un día colgaron 2 vídeos. Uno pornográfico y otro peor. Otro donde aparecían 2 varones anglosajones alrededor de una barbacoa, estadounidenses o canadienses, se enfadaban por un tema menor y acababan golpeándose de una manera violenta, utilizando elementos metálicos de la barbacoa. Fuimos conscientes, Virginia y yo, salimos de la caverna y descubrimos que Mateo, Nerea, Joel, todos sus colegas, todos sus amigos y amigas de este pequeñito, con 12 años habían visto ese vídeo. Fue un golpe de realidad. Yo lo llevé al cole, quise hacer algo como lo que vamos a hacer aquí hoy, quise hacer una reflexión y me dijeron, no, que nuestras familias no lo van a entender, ¿no? Yo les dije, vamos a poner estos vídeos en las reuniones de las familias. Y dijeron, no, porque no lo vamos a entender, vamos a contarlo. Y no es lo mismo. Y yo reflexiono, esto evidentemente esto produce susto, produce estupor, ¿no? Y nosotros así nos sentimos y queremos compartir con vosotros esa sensación ahora. Ay, Madonna. Ah, sí. ¿Cómo os habéis sentido? Incómodos. Mal. Violentas. Violentas, ¿no? Vale. Pues... A ver. ¿Tampoco? Sí. Sí. Es que me cuesta estar quieto, ¿vale? Perdón. Es así. Pero esto es lo que ven.
Entonces Virginia y yo pensamos, joder, es un acto en el cual los padres y las madres nos sentimos incómodos por ver esto, pero les damos con 12, 13 años un dispositivo móvil a nuestros hijos e hijas y les abrimos las puertas del mayor y más perverso sex shop que hay en el mundo en este momento, que es Internet. Entonces, hay una incoherencia como adultos entre lo que nos incomoda ver en público y las puertas que abrimos dentro de casa. Y hay que tener claro, la responsabilidad. Yo, si hubiera aquí menores, no sabéis si tengo antecedentes o no. Entonces, ir a la cárcel incluso entre 6 meses y 6. Es la censura, ¿no? Bueno, esto estaba. El colegio me dio permiso para poner. Pedí permiso y me dieron permiso, ¿no? Hay que contextualizarlo, ¿no? Entonces, podría ir a la cárcel. ¿Podría ir a la cárcel por esto? ¿Esto es el Código Penal? Podría ir a la cárcel por esto, pero no voy a la cárcel si somos un padre y una madre modélico por darle el teléfono a nuestras hijas con 13 años. Que se lo dimos con 13 años. Con 14, perdona, en segundo de la ESO. Bueno, no sé, son 3 y no me acuerdo de sus edades ni esta niña 1, niña 2 y niña 3. Pero realmente hay una incongruencia. No sé, si incongruencia, hipocresía o lo que fuera. Entonces, lo que sí que... Bueno, he extraído varios titulares de la prensa y aquí en esto se ponen de acuerdo, ¿no? Y fijaros el primero... bueno, aquí de esto vais a hablar, yo me callo, pero por ejemplo, vamos a ver, la mitad de la COPE, ¿no? La mitad de los estudiantes alaveses de primaria tienen un móvil. Si la mitad de los estudiantes de primaria de Álava tienen un móvil, quiere decir que todos los de sexto lo tienen, porque cuentan primero, segundo y tercero. O sea que la edad de entrega del móvil es quinto, sexto de primaria. 10, 11 años, en Álava. Esos son nuestros datos, ¿no? Y luego... Esto salió esta noticia que dos colegios de Guipúzcoa salió el año pasado, ¿no? Había un grupo de WhatsApp muy extendido con 1000 participantes donde había contenidos pornográficos y contenidos violentos, ¿no? Y salió como noticia el año pasado. La historia que os he contado no suena. El grupo de WhatsApp de nuestro cole. Hace 10 años. Esto nos escandalizó, pero esto es lo que lleva ocurriendo, por lo menos, evidencia de 10 años a esta parte. Y no en esos colegios. Esos colegios fueron valientes, lo contaron, lo dijeron y se enfrentaron a la prensa. Eso ocurre en todos los grupos de WhatsApp de menores del País Vasco y me atrevo a decir del Estado y a nivel general. Entonces, bueno, sin más, es por salir de la caverna y darnos cuenta de la realidad. Por otra parte, a nosotros algo que nos ha resultado muy eficaz es hablar de nuestros problemas. Porque siempre parece que son los otros, ¿no? Siempre ocurre, eso ha ocurrido en Donosti, no ocurre en Gasteiz, ¿no? Eso ocurre en la escuela privada, eso ocurre en la escuela pública, eso ocurre en esa Ikastola. Pero a nosotros lo que nos ha resultado eficaz es decir, hablar a nuestras familias y decir, esto es lo que está ocurriendo ahora en nuestra escuela. Entonces ya dices, joder, no son nosotros, podemos ser nosotros, ¿no? Y creo que es clave para reaccionar. Y bueno, Torre preguntó quién consumía porno y en su clase de cuarto de la ESO todos menos 8, es decir, 22. Y de esos 8, algunos con dudas. Claro, imaginaos decirle al profe de educación física, ¿no?, que consumes porno. ¿Hay confianza? Pues mirad qué números. En primer ciclo formativo tenemos un grado, en el cole también, un grado de actividad física deportiva, FP, gente mayor de edad. De 25, 22 reconocieron la dependencia. Y no solo dijeron... sí, consumimos porno, sino que además dijeron que cada vez necesitaban un estímulo mayor para poder excitarse y que veían cosas que a veces no les gustaba. Porque ese vídeo que hemos visto, de 0 a 10, ¿dónde lo pondríais? 10 lo más perverso, 0 lo más... Un 3. Bueno, un 1 no sé. Un 3 es realmente inocuo, ¿no? Inocuo no es inocuo la palabra, perdón, pero no es de una gravedad. Es algo que probablemente no provoque estímulo en estas. No sé, ¿alguien aquí, por su trabajo, ha visto pornografía infantil? Puede haber gente, ¿no?, que trabaja con la policía. Yo sí. Porque alumnado de nuestro colegio compartió pornografía infantil con una Ikastola de Gasteiz. Y os garantizo que no es algo
que se olvide. Sí que es verdad que nuestras compañeras psicólogas nos dicen, bueno, no es los ojos con los que los adolescentes lo miran no son como los que lo miran los adultos, pero vamos, creo que les tenemos que proteger de ver eso. ¿Y quiénes estaban? Bueno, estaba yo, estaban los alumnos que habían compartido en nuestro colegio, ¿y quién más? Sus familias. Porque son los responsables, según incluso el Código Penal, por la patria potestad, etcétera, etcétera. Porque eran menores, y eran menores de 16 años. Entonces, vale, ya hablaréis de trastornos de alimentación, de autolesiones, de intentos autolíticos, eso hay en nuestro cole. Yo llevo mucho tiempo siendo el director y realmente los casos han aumentado. Igual es porque estamos más atentos y atentas, pero también es porque después de la pandemia, el aislamiento, las redes sociales, bueno, normalmente son varios factores, pero las redes sociales es uno de esos factores, ha aumentado. Y es algo muy duro quitar los baños de los pestillos de los baños de bachillerato. Y es algo muy duro dar clase y cuando alguien se levanta y te pide ir al baño, tener que llamar a otra persona para que le acompañe. Y es algo muy duro acompañar a alguien a la salida, a un alumno o una alumna, normalmente, a la salida de la escuela, para que hasta que no esté su padre o su madre no se pueda ir. Alguien de bachillerato. Es algo muy duro, ¿no? Evidencia, el Gobierno vasco nos juntó a todos a orientadores y orientadoras de la escuela concertada y pública en el BEC 2 días para tratar sobre protocolos de intentos autolíticos. Eso quiere decir que los números son importantes y que no parece que pase solo en nuestro cole, desgraciadamente. Vale, con esto llamamos la atención y bueno, aquí hablamos de la patria potestad, lo que os he comentado antes, y voy más rápido. Y bueno, y aquí se acaba un poco el susto, ¿no? ¿Qué tal a nivel de susto? Bien, entonces cogí esta foto de internet, que me parece un chaval simpático, que vale, cambiamos de tercio y vamos a ver soluciones, qué reset, o en qué estamos, ¿no? ¿En qué estamos? Y lo que estamos es, lo primero, una reflexión como adultos. Me gustaría que levante en esta sala quién considera que utiliza de una manera adecuada el teléfono móvil. ¿Tú? ¿Tú también? ¿Y tú también? Pues les damos un aplauso. Les damos un aplauso, enhorabuena, ¿no? Yo considero que manera adecuada es quien no invierte más tiempo del que le gustaría, ¿no? Yo no tengo redes sociales, pero tengo una cosa que se llama Strava, que es para hacer deporte, y me lío ahí y empiezo a ver mis tiempos y digo, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué hago aquí? Y al final es otra red social, ¿no? Y paso más tiempo del que me gustaría. Me estoy quitando, pero bueno. Entonces, esta es una reflexión importante. Los adultos somos un modelo. Los maestros, el personal sanitario, por supuesto, las amachus, los aitachos, somos un modelo. Y tenemos que ser conscientes, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue una reflexión entre los trabajadores y trabajadoras del cole y decidimos, bueno, vamos a utilizar los móviles, pero que no nos vean. Que no nos vean. Yo hace 2 años, 3 años iba hablando por el patio y estaba currando, ¿no? Estaba trabajando. Pues ahora no, me escondo, voy al baño, me escondo, voy a otro compañero, le veo así, tranquilo, no pasa nada, yo a lo mío y ya está. Pero que no nos vean. No podemos decir, no utilicéis el móvil y nosotros utilizarlo con la excusa que es trabajo. Y eso yo creo que vale en el ámbito profesional, para las profesiones que trabajamos con menores y sirve, por supuesto, para la casa, ¿no? Al final queremos personas con criterio, ¿no? Con espíritu crítico y que no hagan lo que les digan, sino lo que crean que tienen que hacer. Entonces, esa es la primera reflexión. Y después lo que hicimos es, bueno, teníamos un debate de la utilización de las tecnologías y familias del cole que están aquí, Ainara, formó parte y nos pasaba un montón de artículos, evidencias científicas, otras propuestas educativas y tuvimos una reflexión, ¿no? Y todavía seguimos reflexionando, fijaos. Y dijimos, bueno, pues algo tenemos que hacer. Vamos primero a ser un ejemplo, después vamos a intentar regular todo esto, porque la casuística era horrible, retirábamos un montón de teléfonos, un mal uso, etcétera. Vamos a hablar con ellos y con ellas, a ver qué opinan. Ellos decían, es verdad, pasamos mucho tiempo, pero no nos lo quitéis. No nos lo quitéis, ¿no? Hicimos esa reflexión y llegamos a preparar un contrato
está implantado hace 2 cursos, el curso anterior no, el anterior, donde las familias se comprometían a varias cosas. Entonces, vino gente de Altzaburúa, vinieron de otros, no sé si estaba constituido entonces, de otros centros, vinieron padres, madres, otros directores, y nos preguntaron, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué podemos hacer? Y nosotros fuimos a donde está la pasta, es decir, a la Vital, y les dijimos, bueno, vamos a hacer algo un poco chucún, vamos a hacer algo apañado, vamos a hacer un logo, vamos a hacer un acuerdo estéticamente amable para compartirlo, no una chapuza. Y todo ello llegaba y tiene que ver con esto, ¿no? Esto ¿sabéis lo que es? Un salmón. Pues eso éramos Virginia y yo hace 10 años, con los padres del otro friki. ¿No? Era luchar contra corriente. Nuestras hijas nos decían, joder, más o menos sacamos buenas notas, más o menos nos portamos bien, ¿no? Más o menos, yo qué sé, no bebemos mucho, no sé. Más o menos, y encima no me dais móvil, y si me lo dais con 13 años no puedo tener redes sociales. O sea, era horrible. Era nadar contra corriente. Yo creo que la propuesta del Colegio de Médicos es ser grulla, no salmón. Es decir, como sociedad, padres, madres, ¿no? Profesionales, ir en V, ¿no? Las grullas van en V, que es más aerodinámico, por tanto van más rápido, pero las de adelante se turnan, con lo cual te cansas menos. Cosa que como padre o como madre es de agradecer. Y esa es la propuesta, y eso es lo que queremos, llegar a un consenso, socializarlo, y primero crear espacios libres de móviles, donde primero los profesionales no usemos el móvil, segundo las familias en el patio también reduzcan el uso y sean ejemplo, y por último ellos y ellas que tampoco lo usen. Y la verdad que es un caso de éxito, porque hemos reducido, o sea, casi no quitamos móviles. Se ha creado como una cultura, y es verdad, ¿no? Hablaré luego sobre mejoras. Esta es la propuesta de contrato. Primero, aquí está el logo del patrocinador de todo esto, pero bueno, primero hay una especie de... El formato quiere ser como, ¿no? Como los clics que se hacen en los teléfonos para activar y desactivar. Es un papel, ¿eh? Y luego, si no tienen móvil, lo que proponemos es pues estar con ellos, no exponerles a las pantallas y no comprarles hasta los 15. Pero también queremos, hay familias, esto es, si todavía no tienen móvil, y eso es si todavía tienen móvil ya. No queremos tampoco señalar, tú ya le has dado el móvil. Bueno, vale, igual le has dado el móvil, tienes tus motivos. Oye, ser padre, ser madre es complicado, ¿no? No te queremos señalar, pero todavía puedes controlar el uso de ese móvil. Puedes evitar que esos móviles estén en la mesa o que estén a la noche en las habitaciones. Para eso lo primero tendremos que hacerlo nosotros, ¿no? No es para despertarme, no es para... No, pues no, te puedes comprar un despertador, ¿no? Lo pones y ya está. Compraros uno digital, no hagáis como yo que me he comprado de ruedita de ese y me levanto todos los días a las 7:20. ¿Me afeite o no? Da igual, porque si lo cambio, la lío. Entonces, mirad, estos son 2 datos, 2 porcentajes. El 81% de las familias, 81-83 del colegio, firmaron ese acuerdo en infantil y en primaria. ¿Y qué es el 10%? Secundaria, bachillerato. Por tanto, una vez que les damos el móvil, se acabó. Se acabó. Ahora hay familias de sexto que nos están pidiendo ayuda, por favor, porque firmaron ese acuerdo, no entregárselo hasta los 15, pero la presión, la corriente, puede mucho. Y tendremos que refrescar algunos datos que han ocurrido este año con niños y niñas de primero de la ESO en nuestro cole que tenían móvil. ¿Vale? Y se enviaban archivos complicados, por decirlo de alguna manera. Y luego, bueno, pues estamos en un momento de reflexión. Hubo unas familias en un momento dado que nos invitaron a reflexionar y ahora estamos en la reflexión también de pantallas en la escuela, ¿para qué? ¿No? En un momento dado, hubo una tendencia muy potente con supuesta evidencia científica que alababa las virtudes de las pantallas. Ahora hay otra teoría que va para el otro lado y creo que nos hace falta reflexionar, pensar, sentarnos, colaborar, por supuesto, con las familias, que nos informen, que nos digan qué piensan. Nosotros también ver evidencia, ver qué nos funciona y tomar decisiones, ¿no? Y ahora estamos en ello. No nos consideramos expertos, no nos consideramos referentes en nada. Euskera esaten den bezala, etxe guztietan txakurrak oinutsik ibiltzen dira, en todas las casas se cuecen habas y en las nuestras también. Entonces, pero lo que sí quiero acabar, ¿no?, con la Escuela de Atenas, es un cuadro que se llama la Escuela de Atenas, y haberos intentado
aunque sea en esto, a salir de la caverna. Eskerrik asko, ongi izan. Bueno, eskerrik asko, Aitor, por la ponencia. Desde luego impactados, por lo menos hablo por mí, seguro que por toda la sala nos has dejado. Y desde luego, vamos, eskerrik asko, gracias por la iniciativa y por compartirla. Valiente, interesante. Y bueno, pues ya nos contaréis datos y esperamos que esto se pueda generalizar, ¿eh? Bueno, ahora va a intervenir Leire Ferro, pediatra de atención primaria, que nos va a contextualizar, nos va a poner en contexto sobre los datos de uso de los móviles, sobre ese impacto en la salud con evidencias y sobre qué podemos hacer, Leire. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí, más con este día. Yo la verdad que este es un tema que en los últimos años me apasiona desde la preocupación. Y bueno, pues espero poder transmitiros la preocupación, pero con un punto de esperanza o de que se pueden hacer cosas y sacar la energía de ahí, ¿no? De que tenemos que hacer algo, pero que podemos hacer algo. Bueno, pues a la comunidad pediátrica esto nos preocupa muchísimo, cada vez más. ¿Y por qué? Pues bueno, pues es obvio, ¿no? Os voy a poner un vídeo, hay muchos vídeos en internet muy buenos para dinamizar, para hacer reflexión, para enseñar a nuestros hijos, para poner en el colegio y luego un poquito debatir, en hacer un cineforum, lo que sea. Y a mí este me ha gustado mucho, que es publicitario, pero creo que resume bien. Before moving on to the next problem. My lip color go on. Hey! Don't ever talk to me again. I don't want. Pues de todo esto vamos a hablar. Entonces, un poco datos de uso. Este es del Observatorio Español de la Salud Mental Infanto-Juvenil de 2024, 5.000 escolares. Edad media del primer teléfono, pone 10, más cerca de los 11, ¿no? A nivel estatal. Y luego analiza muchos datos de salud mental infanto-juvenil en asociación, sobre todo con las redes sociales y con los videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de los 13 años prácticamente el 90% de los jóvenes, de los adolescentes, usa redes sociales a diario. Muchísimas veces para olvidar problemas, también lo hacemos nosotros, cuando cogemos el teléfono y vemos tal, cuando estoy estresado, cuando estoy triste, cuando estoy aburrido, pues ellos también. Lo que pasa es que su cerebro es diferente. Y la frecuencia de videojuegos también muy alta. Es verdad que aquí hay bastante diferencia entre chicos y chicas, pero a pesar de que pensemos que los adolescentes no piensan o tal, pues un 70% refieren preocupación de su propia conducta en relación con los videojuegos. O sea que incluso a ellos mismos, que les encanta y que lo quieren, les preocupa. El informe de UNICEF, este es una población más grande, 40.000 adolescentes, pues parecidos datos, edad de primer móvil, casi 11 años. El 58% duerme con el móvil en la habitación, muchos de ellos nos cuentan, cuanto más preguntamos, más nos cuentan, debajo de la almohada, por si acaso, para enterarse la vibración, todo. Muchos lo llevan a clase, algunos lo usan durante horas lectivas con finalidad no docente. Casi la mitad usan internet más de 5 horas al día en fin de semana, entre semana un 30%, 5 horas. 5 horas, quitamos dormir, colegio, comer, a mí no me salen las cuentas. Y luego un poquito estos datos son pues de sexting, grooming, ¿no? Pues has recibido alguna pues imágenes de contenido sexual, erótico, te han pedido imágenes, has aceptado desconocidos en redes sociales, has entrado en la dark web, ves pornografía, te han presionado, todo un poquito este tipo de conductas que también son muy, muy habituales. Y si todavía esto os parece que no pasa aquí, que esto es en otras comunidades, pues esta es la memoria Max Sonrisas, que esta es de Álava. Esta es de Álava. Y seguramente pues vuestros hijos, sobrinos,
quien sea, están aquí, han contestado esta encuesta, ¿no? Porque son 2.300 alumnos de primaria, 4.000 de ESO, y son de las formaciones que han hecho en los colegios, pues encuestas anónimas y han recogido los datos. Y en educación primaria, pues también mucho exceso de tiempo, mucho videojuego, violentos e inadecuados para su edad, muchas redes sociales, 40% de uso habitual de TikTok. Que TikTok, en teoría, se puede a partir de 14 años y se quiere subir a 16. Estos son chavales de 11, 12 máximo. Y muchos tienen smartphone. En sexto, la mitad, pero en cursos en edades muy inferiores también. Y cuanto más preguntamos esto en la consulta, en el último año vamos ahí a saco, y las enfermeras en nuestro centro de salud al menos estamos, pues eso, como cada vez más concienciados, y cuanto más preguntamos, pues niños de 4 años con móvil propio, ¿qué dices? ¿Para qué? Niños de 8 años con un iPhone de 600 euros, ¿para qué? Pues bueno, pues mucho de eso. Y en educación secundaria, pues más, ¿no? Más tiempos de uso, muchos protocolos de suicidio abierto en institutos, ver las relaciones tóxicas de pareja como algo normal, que me tenga geolocalizada mi pareja, que me controle lo que escribo, que tenga mi contraseña para poder entrar en todo lo que yo tengo en mi móvil, quedar con desconocidos sin sensación de riesgo y contenido inadecuado, sobre todo eso, pues pornográfico, violento. O sea, es que eso no es sexo, eso es violencia. Violencia contra la mujer, violencia contra los niños, eso es violencia. Y violencia no sexual. Decapitaciones, tiros a bocajarro, o sea, yo preguntando me quedo alucinada, y te lo cuentan, bueno, tampoco, no sé, eso, los ojos míos son diferentes de los suyos, pero y los padres son quienes les han dado el móvil y lo cuentan delante de los padres. Entonces, evidencia científica. Bueno, la investigación científica tiene unas limitaciones que son obvias. Para poder decir que algo es la causa de otra cosa, deberíamos de poder hacer un experimento en el que a 200 niños de forma aleatoria les pusiéramos a 4 horas de pantallas, y a otros 200 de forma aleatoria, pero de características similares para que sean comparables, a 1 hora o a 0 o a las que sean. Y luego ver en el tiempo qué efectos tienen, intentar ajustar por variables que puedan ser confusoras, como nivel socioeconómico, como uso de los padres, diferentes cosas, y ver si hay efecto o no. Eso no es ético. Hacer un experimento de ese tipo obviamente no es ético. Entonces se basa en estudios de asociaciones más descriptivos que intentan controlar por factores confusores, que intentan ser un poquito, que tengan una secuencia temporal, pero no se consigue esa evidencia científica perfecta, que es muchas veces lo que se achaca un poco, es que no está claro, no está demostrado. Pues que en medicina prácticamente nada está demostrado, ¿no? Y a pesar de las limitaciones, hay evidencia lo suficientemente sólida para tomar medidas a nivel educativo, político y sanitario. Esto, la Academia Americana de Pediatría en 2016, en este artículo que hablaba de la violencia virtual, decía que aunque sea una evidencia pues, baja o moderada, no de calidad, sino de fuerza, vamos a decir, es mayor que la asociación entre el tabaquismo pasivo y el cáncer de pulmón. Y a pesar de ello, afortunadamente se han tomado muchas medidas con eso para proteger, entre otros, a los menores, a la población más vulnerable. Entonces, bueno, un poquito. Efectos en el neurodesarrollo. Pues hay evidencia científica sobre la cognición, atención, regulación emocional, lenguaje y más cosas. En la cognición, el efecto Flynn se refiere a que en el siglo XX cada década es un poco más... en las pruebas un poquito de cociente intelectual puntúan mejor que la década anterior. Pues en las últimas décadas esto ha ido para atrás. No estoy diciendo que sea la causa. Hay muchos factores biológicos, ambientales, pero puede ser que esto influya. En la atención, pues es obvio. Yo no, si estoy atendiendo a una conversación a la vez al móvil, pues no estoy atenta. Y la multitarea también es una falacia. Yo no puedo estar haciendo 3 cosas a la vez. Mi atención cambia de A a B a C, A, B, C. Entonces no puedo concentrarme igualmente. ¿Ahorro tiempo? Pues no lo sé. Seguramente haga las cosas, se me olviden cosas, me despiste. Pero bueno, a veces con eso es una excusilla. La regulación emocional es un poco, pues eso, lo que sea una rabieta de un niño, ¿no? El control de la gestión, de saber esperar, de un poquito la frustración, la resiliencia, pues todas esas cosas. Entonces el chupete digital, pues las pantallas son el chupete digital. Yo lo pongo, no hay niño. Pues esto se ha visto que con solo 30 minutos al día ya afecta esta capacidad en los niños. Por eso no hay un tiempo seguro. No hay un tiempo seguro, no es 1 hora al día, no hay un tiempo seguro. Entonces, lo más cercano a 0, sobre todo en edades de 0 a 6. Y en el lenguaje también se ha visto pues, efectos perjudiciales, ¿no? La tecnoferencia se refiere a la interferencia de los dispositivos multimedia en las relaciones interpersonales. Y en concreto, aquí, de la relación cuidador principal, bebé, ¿no? En un bebé,
que lo que necesita es reciprocidad, que estemos un poquito a su disposición, que detectemos sus señales de sus necesidades, y eso le hace madurar su cerebro. Pues esto se ha visto muy, muy afectado por el uso de pantallas de los progenitores, claro. Ahí el niño no está usando ninguna pantalla. Y luego situaciones especiales, aunque yo no me voy a meter en el TDAH, en el déficit de atención e hiperactividad y en el autismo, es interesante, impactante, cómo en los últimos años se describe autismo virtual, que se refiere a niños muy pequeños, o sea, niños que parecen autistas, de conductas pues muy no mirar a los ojos, incapacidad de relaciones sociales, intereses muy restringidos, con un uso muy intensivo de pantallas, muchas veces más de 4 horas al día, desde edades muy tempranas, antes del año de vida, que se diagnostican prácticamente de autismo y que tras retirada drástica de pantallas, en pocos meses, casi son niños normales. Puede ser que tengan alguna cosita, pero desde luego no están en el rango de TEA, ¿no? Y para los padres es súper gratificante, de repente se les animan las caras, les miran a los ojos y dicen, ¡buah! ¿Qué es lo que he hecho? Es muy interesante escuchar a Catherine Lecuyer, si tenéis oportunidad, porque habla muy bien de todo esto de educar en el asombro, tiene un libro y es muy interesante. Entonces, bueno, y este vídeo, que también es de otro comercial, aunque no voy a poner, de otro anuncio, aunque no voy a poner cuál, pues también me ha resultado impactante. Hola, si te consideras un padre moderno, esto te interesa. Tablet, smartwatch, ordenador, la tecnología ha llegado a todo, menos a lo más importante. Por eso, en SP Future hemos creado productos que facilitan la vida de los más pequeños y la de sus padres. Productos como nuestra cuna SP, la primera cuna con pantallas integradas que ayudará a sacar todo el potencial de tu hijo mientras tú descubres el lado más positivo de ser padre. Las pantallas de la cuna SP están programadas para responder a las necesidades de tu bebé, ayudándole a aprender más y más rápido, incluso en varios idiomas. Con ellas mejorará sus habilidades sociales para que triunfe de mayor y lo calmará si se despierta por la noche, para que tú también puedas relajarte, porque tu bebé se merece unos padres más desconectados. Suerte, lo tenemos. Te escandaliza, ¿verdad? Uy. Vale, pues cuando pusieron este anuncio, que luego ya habla un poquito y dice pues no, que no es un anuncio de verdad, pues cuando lo pusieron debieron de recibir un montón de preguntas, ¿dónde se compra? ¿Cuánto cuesta? ¿No? Entonces, así tenemos a niños que hacen antes así, así y así, que señalar, que es un hito súper importante del desarrollo y de la comunicación. En el sueño, pues las pantallas retroiluminadas 1 o 2 horas antes de acostarse causan insomnio y conciliación, bajan los niveles de la melatonina, que es la hormona que nos da sueño ¿no? con esa somnolencia nocturna, y disminuye la calidad del sueño. Y además el tener una pantalla, algo interactivo en la habitación, pues ya nos pone en cierto estado de alerta mental. Y eso se ha visto que la sola presencia de dispositivos en la habitación, aunque sea sin usarlos, se asocia a consecuencias negativas en el sueño, ¿no? Y aquí una frase que a mí me dejó muerta es que le preguntaron a uno de los jefes de Netflix, ¿cuál es tu principal competidor? ¿Sabéis lo que dijo? El sueño. La obesidad es una de las consecuencias mejor documentadas. Hay muchos estudios, pues sobre todo con televisión, ¿no? Porque ya llevamos más años de televisión, entonces se han podido hacer más estudios. Y bueno, pues una relación muy clara, varios mecanismos, pues disminución de la actividad física, aumento del sedentarismo y alteración de la ingesta durante y después. Los anuncios que hay durante en la tele, muchos son de alimentación basura, y más en horario infantil que en la media, que eso es muy grave. Y después de la visualización, pues también. Y luego también, pues si comemos viendo pantallas, pues no somos tan conscientes de si estoy saciado, si no, de si estoy comiendo, y hay más sobreingesta. Entonces, con esto, con todas las pantallas, es lo que hacemos en las pantallas y lo que dejamos de hacer fuera de las pantallas. Todo el tiempo ese que nos quitan, ¿no? La pérdida de oportunidad o coste de oportunidad. Pero en estos estudios, incluso corrigiendo, o sea, incluso controlando por actividad física, se veía que había asociación. O sea, no es solo porque dejamos de hacer deporte, hay más.
En la visión también, pues bueno, aparición y progresión de miopía está establecido y fatiga visual ocular, que son síntomas pues como escozor ocular, picor, lagrimeo y también cefalea, dolor de espalda, ¿no? Pues un poco postural en relación un poquito con todo esto que se le ha llamado fatiga visual ocular. Pues la Sociedad Española de Oftalmología Pediátrica también, pues las recomendaciones en la misma línea que la Asociación Española de Pediatría. Y esto ya es la bomba. La salud psicológica es el gran melón, sobre todo de las pantallas con internet. Pues ansiedad, depresión, fear of missing out, sensación de estar perdiéndote cosas, ¿no? Porque hay tanto que, es que si no me entero, si no estoy mirando mis redes, me voy a perder cosas. El aislamiento social, baja autoestima, autolesiones e ideación suicida y trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Anorexia y bulimia, pues eso por las redes sociales multiplicado, porque basta que estés un poquito con eso en la mente para que encuentres tu grupo que te entiende, que te sientes comprendido, más que por tu familia, más que por tus amigos de la vida real. Te van a dar lo que quieres, te van a animar para que pierdas peso, te van a enseñar cómo se hacen las autolesiones mejor. Y entonces ellos ahí se sienten comprendidos y es pues la bomba en el mal sentido. Trastorno dismórfico corporal. La edad media de intervenciones de cirugía estética ha bajado de 35 años a 20. Y luego conductas disruptivas y adicción. Hay un podcast de Marian Rojas Tape que a mí me gusta mucho, que explica un poco el efecto de TikTok, ¿no? Eso, vídeos cortos, uno detrás de otro, sin ni un segundo para reflexionar y te dan lo que a ti te gusta. Eso es imposible de parar, es imposible prácticamente decir, no, ya no quiero ver más. Y para un cerebro adolescente que no está desarrollado, no tiene la corteza prefrontal madura, que es un poco eso de toma de decisiones, de pausa, de reflexión, pues eso, cóctel molotov. Y Sapien Labs es un estudio muy interesante que relaciona el bienestar emocional o mental con la edad a la que se obtuvo el primer móvil. Entonces, este es un análisis de jóvenes de 18 y 24 años, 28.000 de todo el mundo, que son ya una generación que ha crecido con smartphone, ¿no? desde edades muy tempranas, y ven que los niños, que los jóvenes que su primer móvil fue a partir de los 18 años tienen una mejor salud mental que los que su primer móvil fue entre los 6 y los 18. Luego analizan diferentes componentes, pero bueno, esto es un poquito en resumen, muy interesante. Y la salud social y afectivo-sexual, pues es otro tema que a mí me preocupa muchísimo. Bueno, a mí, a los pediatras, a la población, a vosotros. Pornografía violenta, sádica contra la infancia, contra la mujer, violaciones múltiples, todas esas cosas las consumen de normal. Si tenéis la oportunidad de escuchar a Marina Marroquí o Mónica Lario, que Mónica Lario estuvo aquí hace un par de años, Marina Marroquí yo la he escuchado en internet, ella hace charlas para adolescentes, llena auditorios y cuenta las cosas que le cuentan, engancha muy bien, yo creo, con los adolescentes y bueno, pues le cuentan pues barbaridades. Y todos conocen, ya dice, ¿conocéis el sticker de no sé qué? ¿Conocéis el vídeo de no sé cuánto? Jiji, jiji. La sala se llena de risas, ¿no? Y todos son vídeos. Y entonces ella dice que a veces después de las charlas se le acercan chavales y dice, es que a mí me han llegado a decir, Marina, yo te juro que soy buena persona y que quiero a mi novia, pero es que si no la asfixio cuando tenemos relaciones sexuales, no me pone. Y luego un poquito eso en el artículo que os decía antes de violencia virtual, que habla un poco de la clara asociación entre violencia virtual y agresiones en la vida real, y que eso tendría que producirse más eco y ser fuente de regular todo eso, sobre todo videojuegos, ¿no? Un poquito resumen de todo lo que hemos hablado. Esta es una infografía de la EP, entonces en base a esto, recomendaciones. Pues sociedades científicas de todo el mundo, americana, canadiense, Reino Unido, Irlanda, hay muchas más, algunos gobiernos, ¿no? Pues España está en un anteproyecto de ley, hay un comité de personas expertas, o sea, se están haciendo cosas, la Agencia Estatal de Protección de Datos también se ha posicionado, y bueno, pues colegios de médicos también, diferentes áreas, todos coinciden en algunas cosas. Limitación de tiempo de pantalla, que puede ser un poquito diferente, pero en general a menor edad más limitación, menos pantalla. Acompañamiento y supervisión, fundamental, prevenir la adicción y el papel de las instituciones. Y estas son también de las infografías de la EP, ¿no? Pues un poquito bonitas, que yo suelo dar en la consulta para que sean más amigables. Recomendaciones para toda la familia y luego ya un poquito específico por edades. Pues evitar pantallas 1 a 2 horas antes del sueño, no durante las comidas, hacer actividad física, bueno, para prevenir un poco dolores musculares, los ojos, hay una regla que se llama 20-20-20, después de ver 20 minutos de una pantalla, mirar 20 segundos a 20 metros, como regla mnemotécnica, ¿no? Un poco alternar visión cercana, visión lejana. En la atención, momentos que necesitemos concentrarnos, apagar, silenciar, quitar datos, lo que sea, para centrarnos en lo que tenemos que hacer, estudio, trabajo. Lugares de uso comunes.
Y dispositivos, a ser posible, fijos. Es mucho más fácil controlar lo que están viendo mis hijos en una tele o en un ordenador que en una pantalla pequeñita que están en su cuarto. Bueno, es que eso no se controla. Y luego pues, apagar los dispositivos que no estén usando. Hay estudios que relacionan el ruido de fondo de la tele con peores, pues con alteraciones de estas que estábamos comentando. Y luego temas de seguridad. De no compartir imágenes de otras personas, que muchos comparten sin saber que eso es delito y sin saber que el delito recae sobre sus padres si son menores de edad. Y luego de 0 a 6, pues por debajo de 6 años, 0 o lo más cercano a 0. ¿Qué se puede permitir? Pues una videollamada a los abuelos, pues claro que sí, o momentos puntuales. Nadie hacemos 0, yo tampoco, pero soy consciente de cuándo, cómo, para qué, por qué. Intento un poquito, ¿no? Pues ser consecuente, pero también lo pongo. Una cosa muy importante es cómo reaccionan los niños durante y después, porque si cuando les quitas la pantalla es un pollo que parece un drogadicto, cuidado. Ese niño tendrá seguramente más predisposición a generar una adicción que otro que igual pues no le interesa tanto y es capaz de cortar, incluso se aburre y se va. Luego, de 7 a 12 años recomienda máximo 1 hora al día, teniendo en cuenta tareas escolares, un poquito todas las pantallas. A ser posible sin uso a Internet. No es lo mismo poner una película, descargar una película y ponerla que un niño de 8 o 9 años que esté en YouTube, aunque sea el YouTube Kids. Eso es un vídeo detrás de otro, puede acceder, va, paso, vengo, o sea, un poco el más efecto tipo TikTok, ¿no? En esa línea. Y luego pues supervisión, acompañar, pactar unos límites claros, unas consecuencias, etc. Y de 13 a 16, menos de 2 horas, usar herramientas de control parental sin que sea la única medida, porque además se las pueden saltar, etcétera, etcétera. Entonces, enseñar mucho. Yo aquí he hecho en falta la educación afectivo-sexual y en valores. O sea, eso no está aquí, eso es que es básico. Pero la mejor educación para el mundo online es el mundo offline. Es la empatía, es la intimidad, es el respeto y todas esas cosas, que son obvias, pero no tanto. Y hay que hablar explícitamente de los riesgos. Hay que hablar de todo esto porque lo van a ver. Entonces hay que hablar de lo que se pueden encontrar, de que esto es delito, de que no, de que esto, mira, fíjate cómo te sentirías tú si reenviaran una conversación tuya que tú le has escrito a esta persona pensando que era privada, etcétera, etcétera. Y luego cada uno tendrá que hacer su parte. De las instituciones, educación, pues regular, sanidad, pues que se pongan los protocolos, que en todas las revisiones de salud tengamos que preguntar determinados ítems, lo mismo que preguntamos por la alimentación, que ahora depende más de la sensibilidad que tenga cada uno con este tema, que hay mucha, pero bueno, no entra como no está categorizado, o que haya alertas o que pongamos una etiqueta de decir cuidado, pues con que esta persona, ¿no? Pues parece que está haciendo un uso problemático de las pantallas o del internet. Legislación y regulación de la industria. En el tema de videojuegos, por ejemplo, es una pasada las cosas que se permiten, o que niños que están jugando a juegos, pues no, si te conectas el jueves a las 6 te dan el doble de puntos. Entonces hay niños que, por favor, ama, por favor, déjame conectarme, es que si no todos los de mi clase van a tener más puntos que yo. Pues así, y así un montón de cosas, que eso es pues carne de cultivo para un poquito la ludopatía. Entonces, ¿podemos hacer algo más? Pues sí, vamos al lado positivo. Bueno, dar ejemplo, por supuesto, estar informados. Altxaburu Adolescencia Libre de Móviles, que igual conocéis, son asociaciones de familias muy preocupadas por esto y que quieren trabajar en una salud digital, o sea, uso digital más responsable en familia, y uno de los puntos fuertes es retrasar la edad del primer móvil, el smartphone, pues porque se ha visto una clara relación por todo esto que hemos hablado, ¿no? Hace un par de semanas ha salido un pacto a nivel nacional, pues un poquito de diferentes provincias, de diferentes coles, para un poco poner de forma anónima y visibilizar pues cuánta gente estamos preocupadas por eso. Por eso yo os animo a rellenarlo, difundirlo un poquito y para que seamos los más posibles y se vea que en realidad queremos que nos ayuden, porque nosotros podemos hacer algo, pero desde luego con la ayuda de fuera pues es mejor. Hay acuerdos para un poquito cuando tengan los primeros dispositivos, ya no solo smartphones, sino también pues videojuegos. Oye, pues mira, estos van a ser los usos, estos días de la semana, etcétera, etcétera. Hay varios ejemplos. Y igual lo que le funciona a un niño no le funciona a otro, porque igual a uno le funciona bien que el sábado por la tarde sea y a otro le funciona mal porque está toda la semana pensando en ese momento, y si justo tienes una comida familiar, a las 4 te tienes que volver porque era la promesa que a las 4 el sábado era el videojuego.
la hora. Y bueno, pues un poquito de regulación en centros educativos y pues ser pequeños activistas, ser originales, tener ilusión, tener imaginación. Estos somos Altxaburu Araba, que nos reunimos en la última reunión. Esos son los contactos por si, bueno, pues si queréis ser activistas de vuestro pueblo, de vuestro centro escolar, de lo que sea, si queréis algún tipo de información. Y bueno, y desde mi profesión, cada uno desde su profesión, ¿qué podemos hacer? O desde la comunidad. Bueno, pues los que somos sanitarios, sobre todo sanitarios del ámbito pediátrico, pues es verdad que tenemos mucho contacto, los docentes, pero no tenemos por qué ser solos nosotros. Cualquier sanitario, ves en la sala de espera un niño con un móvil, pues le puedes dar un dibujo, le puedes, mira, oye, igual no sabéis, pero esto no es bueno para tu desarrollo, ¿qué te parece si te lo cambio por un cuento? Y muchísimos niños están, o sea, les dan el móvil antes de que protesten, o sea, les dan el móvil antes de que haya un problema. Digo, si es que ni siquiera ha protestado, si es que prefiere pintar. Todavía no había empezado a llorar, porque bueno, si te está montando un pollo, dices, ay, uf, qué mal, pero es que ni siquiera han empezado, pero cuando lo quitas sí. Alguna madre que me ha dicho, no, si casi no lo usa, niño de 4 años, desbloquea el móvil, entra en YouTube, no sé qué, digo, bueno. Iniciativas, pues esta es una compañera del pueblo que es muy creativa y tal, hicimos en la fiesta de Lampa un cartel con imágenes impactantes, ¿no?, de niños, móviles, familias, y a los chavales, a los niños y niñas, pues un poquito qué reflexiones les sugerían, y luego las escribieron en papel, hicimos un arbolito y ese está expuesto en la Casa de Cultura del pueblo. De Offline Club pues surgió en Ámsterdam, un poquito de actividades sin pantallas, cafeterías donde estaban prohibidas las pantallas, otro tipo de, ¿no?, quedadas, macro quedadas sin móviles, etcétera, y ahora se ha extendido un poquito. Y luego, bueno, pues si eres entrenador, pues y tienes labia, pues puedes dar un discurso. Dejen de mirar la vida en la pantalla y empiecen a vivirla. Tírense al pasto, jueguen a la pelota, escuchen a mamá, abracen, chicos, escuchen música, bailen, salgan un poco de mirar la vida de los demás. No pueden estar todo el día ahí, porque si no están todo el día apagados, porque se acostumbran a su cerebro a estar todo el día acá apagados mirando. Después no transmiten nada, están apagados por la vida, chicos, porque están mirando todo el tiempo ahí. Y eso genera mucha ansiedad en el fondo. ¿Ok? Entonces, los invito, chicos, a dejar un poquito el celular en la mesita de luz y salir, chicos, conecten con la realidad. Emociónense un poco más. Porque tenemos chicos de 9 y 10 años con grandes angustias, chicos. Tendrían que estar jugando a la pelota y sonriendo. Tendrían que estar vinculados con lo sencillo, con lo simple. Tendrían que arrancar el pastito y mirarlo y aburrirse, chicos. El aburrimiento no es malo. Aburrirse no es estar triste, es aburrirse. En el aburrimiento se crean los sueños, en el aburrimiento nace la creatividad. Pero si eliminan el aburrimiento, están eliminando todo eso. Y en vez de soñar, lo que van a hacer es mirar la vida de los otros. Van a mirar los sueños de los otros. Entonces, les repito, dejen de mirar la vida a través de una pantalla y salgan a vivirla, chicos. Salgan a vivirla, que la van a pasar bien. Es hermosa la vida si la viven, no si la miran. Pues esto, ¿no? Y nada, ya terminando, pues que hay que hacer ruido, que cada vez en los medios todos los días salen cosas prácticamente. Estos son capturas de pantalla, pues lo hice ayer, pues de las últimas 2-3 semanas. Hace 1 año, 2 años no salía nada, o era anecdótico, o eran los frikis, y ahora cada vez, pues casi todos los días, de diferentes ámbitos, del educativo, del sanitario, de lo que están haciendo en otros países. Entonces, bueno, pues se puede y hay que seguir haciendo ruido. Son algunos recursos web de interés, algunos hemos mencionado, bueno, para un poquito dejarlo ahí, no me voy a meter en ellos. Y nada, pues como conclusiones, pues efectos perjudiciales clarísimos en la salud, neurodesarrollo, salud mental y física de los niños y adolescentes. Los adultos, pues primordial, somos el ejemplo. ¿Por qué todo esto está así? Porque los adultos estamos todo el día con el móvil. Entonces tenemos que dar ejemplo, saber poner límites, escuchar y acompañar, que tengan la confianza de que podamos hablar de estas cosas, que ellos confíen en nosotros, y si les enseñamos bien, seguramente nos sorprenderán con sus propios valores, ¿no? O que sean capaces de decir, no, yo me salgo de este grupo, no, mamá, yo no quiero móvil, porque no he visto muchos problemas de esto. Y aunque el apoyo institucional es muy importante, hay muchas cosas que podemos hacer como familias y como individuos, entonces os animo a ello. Muchas gracias. Bueno, es que ricasco, Leire, un placer escucharte, ponernos en contexto de la realidad y también arrojarnos un poquito de luz, esas oportunidades y qué podemos hacer con este tema. Bueno, y ahora vamos a dar paso al doctor Miguel Gutiérrez, psiquiatra, que nos va a hablar específicamente sobre el impacto que el uso de pantallas tiene en la salud mental. Es que ricasco.
Bien, voy a intentar mostraros desde la perspectiva de la psiquiatría qué problema es el que tenemos y qué problema es el que estamos percibiendo. En principio, ya lo han dicho mis compañeros, el uso de dispositivos electrónicos ha aumentado exponencialmente y, desde luego, parece ser que todos los datos apuntan a que los niños y adolescentes pasan más de 4 a 7 horas diarias frente a una pantalla, lo cual es pues muy importante. El objetivo que me planteo al hablaros un poco de esto es el impacto psicológico que puede tener esto desde el punto de vista emocional en los niños y adolescentes. ¿Qué es uso abusivo? Que es lo que a mí, de alguna manera, como médico psiquiatra, me puede interesar más que el uso, ¿no? El uso abusivo. La OMS dice que más de 2 horas diarias fuera del tiempo escolar puede ser ya un uso abusivo. También dice que un uso sin supervisión de adultos puede derivar en un uso abusivo. Y también cuando genera dependencia emocional o irritabilidad, cuando se limita o cuando se interrumpe el uso, algo que ya ha señalado Leire pues muy acertadamente. ¿Por qué se produce o se puede producir un daño psicológico? Pues se puede producir porque hay una sobreestimulación cerebral y eso conduce a una fatiga mental evidente que además tendrá consecuencias, por ejemplo, escolares importantes. Muchas veces contribuye a una interrupción o distorsión del desarrollo de la estructura de la personalidad, generando personas inseguras en base a que a través de las redes sociales muchas veces se comparan unos con otros y a veces el resultado de esas comparaciones es negativo para muchos de ellos. Otro problema importante es que realmente se hacen personas que no tienen mucha capacidad de frustración. ¿Por qué? Porque se habitúan a recompensas inmediatas a través de los juegos o a través de los vídeos a los que acceden a través de estos medios electrónicos. Y además una consecuencia también evidente que es señalada prácticamente por todos los que conocen estos temas es que se desplaza el juego físico, que es tan importante como instrumento de socialización y como instrumento de desarrollo. Sin duda, y además influye de una manera muy negativa en el desarrollo emocional. Estudios recientes, que luego me referiré si queréis, dicen que 1 de cada 3 adolescentes presentan síntomas depresivos cuando usan más de 6 horas al día las pantallas. El riesgo de insomnio aumenta exponencialmente cuando el uso de estos dispositivos es a partir de las 9 de la noche. Y además, muchos padres, casi 70%, comunican que hay conflictos con sus hijos por el uso excesivo de pantallas en el ámbito doméstico. De manera que eso ya perfila que hay un problema. ¿Qué señales de alerta se pueden percibir antes de que se constituya o se estructure un problema de envergadura? Pues, en principio, cuando si observamos cambios de humor repentinos no explicados, dificultades para dormir, que antes no se producían, conductas de aislamiento de amigos y de familia, pérdida de interés por las actividades habituales que antes satisfacían y en un momento determinado ya no, y también cuando se miente sobre el uso, sobre el tiempo de uso de los dispositivos. Son señales de alerta que nos deben conducir a una aproximación personalizada y más, quizás incluso profesional del tema. ¿Qué problemas son más frecuentes como consecuencia del uso abusivo de las pantallas? Pues los problemas más comunes son los trastornos del sueño, ya los ha comentado Leire, no voy a referir mucho a ellos, trastornos de ansiedad y depresión, que hay que decir que no se manifiestan como en el adulto. La expresión emocional, desde el punto de vista patológico en adolescentes y en la infancia, tiene una expresión clínica pues bastante diferente a la que podemos esperar o observar en el adulto. La baja autoestima es algo muy importante, muy relacionado con lo que he dicho antes, con la exposición en redes sociales y el establecimiento de comparaciones versus los demás. También el aislamiento social es una complicación importante y también el déficit de atención y, como consecuencia, el bajo rendimiento escolar. Esto no afecta igual a todo el mundo, ni
ni a todos los niños ni a todos los adolescentes. Y por eso he querido presentar una especie de proyección con cortes etarios, ¿no? De 0 a 6 años se ha observado y se ha descrito con mucha, digamos que seriedad, trastornos en el lenguaje y también cambios en el humor. Fundamentalmente comportamientos irritables o agresivos. En la infancia, de 6 a 12 años, el menor rendimiento escolar suele ser la norma y además los problemas de atención pueden conducir a trastornos psiquiátricos ya especificados como el TDAH o a trastornos muy similares al TDAH. Y ya en los adolescentes, entre 13 y 18 años, nos aproximamos más al perfil clínico que puede presentar un adulto, en forma de trastornos depresivos, trastornos ansiosos y también problemas adictivos, no solo a las pantallas digitales, sino también como entra a otro tipo de adicciones, como ya ha insinuado también Leire. De manera que, en este sentido, los síntomas clínicos más frecuentes que se pueden percibir en la primera infancia pues son el retraso en el lenguaje, ya lo hemos dicho, la adquisición de vocabulario se retrasa o la expresión verbal no se desarrolla de acuerdo a lo esperable. También las rabietas frecuentes, las frustraciones cuando se desconectan de las pantallas, la falta de contacto visual, lo ha señalado también Leire, es muy importante como medio de comunicación con los demás y de interacción con los adultos y con otros niños. Y en definitiva también pues todo lo que son las habilidades sociales pues van desarrollándose de una manera no competente, diríamos, ¿no? Trastornos del sueño, evidentemente, sobre todo si se utilizan los dispositivos a horas tardías, y también pues muchos autores hablan del menor desarrollo físico porque claro, eso conduce muchas veces a una actitud muy sedentaria que perjudica físicamente. Ya entre los 6 y los 12 años los problemas de atención y concentración son descritos con mucha frecuencia. Hay retraso escolar, no se pueden enfocar bien en los estudios, el rendimiento baja, el aislamiento social, lo hemos comentado, aumenta, la irritabilidad y los cambios de humor son casi la norma en las personas que ya han hecho una conducta adictiva. Puede haber incluso fatiga visual, dolor de cabeza y dolores musculares por el mantenimiento de posturas, el sedentarismo excesivo, etc. Y además se va generando lo que es una ansiedad anticipatoria. Las personas están tan pendientes del dispositivo que están siempre percibiendo una necesidad constante para conectarse con los mismos. Y ya en la adolescencia clara, en la preadolescencia y en la adolescencia surgen cuadros clínicos de ansiedad social, de depresión, la distorsión de la imagen corporal, es decir, las apreciaciones críticas sobre el propio cuerpo que conducen a muchos problemas y también los cambios, digamos, de carácter y de humor. Todo esto, como es natural, distorsiona mucho el desarrollo normal de una personalidad, que es un proceso complicado, complejo, en el que influyen pues muchísimas variables, desde variables genéticas hasta variables psicológicas, pero también ambientales. Y en este sentido, pues ese equilibrio biopsicosocial que necesitamos para vivir razonablemente bien, pues puede verse muy distorsionado en estas circunstancias. El insomnio, ya lo hemos hablado, la pérdida de interés por las actividades habituales de cualquier joven, pues se ven también muy alteradas y todo el proceso de adicción digital se ve ya conformado. Bien, no voy a extenderme demasiado en datos. Los síntomas de ansiedad son ya propios también muy parecidos a los del adulto, una inquietud constante, preocupaciones excesivas, a veces por pequeñas cosas, irritabilidad, dificultad para concentrarse, problemas para dormir, tensión muscular, conductas de evitación, como no querer ir al colegio, evitar actividades sociales por influencia a veces de estas interacciones en las redes sociales inadecuadas. Los cuadros depresivos son también frecuentes en personas que ya de alguna manera están estructurando un problema de forma clara. Hay tristeza, hay pérdida de interés, desciende la propia estima,
hay modificaciones o alteraciones de conducta alimentaria, la fatiga o la falta de energía también, como decía el señor del último vídeo, pues es también importante porque hay una falta de sueño, porque hay una conducta, unos hábitos excesivamente sedentarios y además porque todo eso se acompaña de un aislamiento social, de manera que en ese sentido pues las cosas se van complicando. En lo que hace referencia a la ideación suicida, a mí sí me gustaría aclarar, porque es un tema muy en la prensa y con una repercusión tremenda. Una cosa es la ideación suicida y otra cosa es la conducta suicida, que no tiene absolutamente nada que ver. En mi opinión, la conducta suicida en la infancia o en la adolescencia en España es anecdótica y de ninguna manera constituye un problema de salud pública. De ninguna manera. Si en España se suicidan 4.000 personas al año, pues desde luego 2.500 tienen más de 65 años. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Y el resto son de 40 a 60. Menores de 25 años, el año pasado, menores de 25 años, el año pasado se suicidaron en España, pues creo que 24 personas. Sobre 4.000 suicidios, pues hombre, es lo que es. Lo que ocurre que son suicidios que impactan mucho. ¿Cómo no va a impactar el suicidio de un joven de 15 años o de una niña de 13, ¿no? Claro que sí. Otra cosa es la ideación suicida. La ideación suicida es muy frecuente en los adictos a los juegos y en los no adictos. La adolescencia es una época de desarrollo turbulenta, complicada psicológicamente y diríamos que la vulnerabilidad a estímulos externos que tienen los adolescentes pues es muy pronunciada, es grande. Y bueno, pero eso no quiere decir de ninguna manera que eso vaya a transformarse en una conducta suicida que llegue a la consumación del suicidio. De manera que yo creo que es así. Y también en términos generales hay que decir que el suicidio como conducta consumada evoluciona en dientes de sierra. Es decir, el año pasado hubo 4.000 y el antepasado 3.900, pero igual el año que viene hay 3.800. Es decir, sube, baja y no tenemos unas diferencias muy grandes en los últimos 20 años, por ejemplo, con crisis o sin crisis, ¿no? Ahora, eso es un tema complicado en el que influyen muchas variables, pero yo me veo un poco obligado a llamar la atención sobre el tema porque no se puede confundir ideación suicida con suicidio consumado. Tampoco se puede confundir una autolesión con un intento suicidario. Son cosas muy diferentes que naturalmente requieren atención y requieren estudio y requieren abordaje. Que no es normal que alguien se corte los brazos cada 15 días, pues hay que ver por qué. Pero eso no es necesariamente un acto suicida. Y bueno, dicho esto, pues continuamos. Bueno, esto yo creo que ha sido ya comentado. ¿Cómo se relacionan con el uso de pantallas los jóvenes? Pues bueno, que muchas veces pueden comparar socialmente de una manera negativa y eso pues, redunda en el descenso de la propia estima, el estrés emocional cuando hay situaciones de acosos es la norma, porque el ciberacoso es un problema importante, que desde luego hay que atenderlo y hay que estar pendiente de él. Y luego decíamos antes que la regulación emocional se dificulta porque esperan recompensas inmediatas y eso de alguna manera también distorsiona mucho lo que es el desarrollo de una capacidad de frustración que de alguna manera es necesaria a la vida también. Y luego pues no vamos a decir los efectos negativos de la privación del sueño. Hay un trastorno de atención importante en todos los adictos a los usos digitales intensivos de estos dispositivos y en este sentido pues hay estudios que reflejan este problema de una manera clara. Los síntomas pues, son conocidos de todos, disminución de atención, hiperactividad, impulsividad, en fin, no voy a extenderme mucho en eso. ¿Cómo influye el uso abusivo intensivo de los medios digitales? Pues porque hay una sobreestimulación constante, ya lo decía también Leire, y en ese sentido pues el trastorno de atención es la consecuencia importante y naturalmente la falta de capacidad de concentración, lo cual pues redunda muy negativamente en el rendimiento escolar. Bien. El aislamiento social es algo importante también. El reemplazar el contacto físico y la interacción con los demás por este tipo de hábitos pues es muy negativo y en este sentido
pues no somos capaces, no aprendemos a leer en los demás emociones o a interactuar con los demás desde el punto de vista emocional de una manera adecuada. Bien, pues esto es un desarrollo un poquito más concreto, pero lo tenéis aquí, el que lo quiera ver, no voy a perder mucho tiempo. Hay cada vez más evidencia científica de estos problemas y Leire ha hablado ya del sueño, no me voy a detener. Lo básico es que se reduce el sueño total, la duración del sueño, que la luz azul de las pantallas pues también inhibe sustancias como la melatonina, que son importantes a la hora de generar los ciclos biológicos del sueño y de la vigilia, y que eso se ve empeorado, claro, con el uso nocturno de estos dispositivos. Decía que la luz emitida por las pantallas suprime la secreción de melatonina y en este sentido pues se alteran los ritmos circadianos. Son las manifestaciones más comunes, hay muchos trabajos que hablan de ello y las recomendaciones yo creo que ya se han dicho. Hay que limitar el uso de pantalla según la edad, hay que fomentar la actividad física y el contacto social, de alguna manera hay que supervisar este tipo de utilización y promover, educar en definitiva en el uso adecuado de la tecnología. Y como todo lo demás es ya muy repetitivo, pues simplemente podríamos justificar por qué hay que limitar el uso de pantalla según la edad, ¿no? En los niños, pues porque se altera, ya hemos hecho todas las alteraciones que se pueden producir de la atención, obesidad, trastornos del sueño, etcétera, ¿no? De manera que está perfectamente justificado el limitar en los niños menores de 2 años, de luego evitarlas, ¿no? Excepto videollamadas, también se ha dicho, entre 2 y 5 años, pues una hora diaria, y a partir de ahí, pues bueno, hay que establecer reglas equilibradas y yo creo que personalizadas también para que se haga un uso adecuado. Hay que fomentar la actividad física, ya se ha dicho también por qué. El paso de demasiado tiempo en pantallas pues elimina el desarrollo físico de las personas y sobre todo la interacción social de los demás. Hay que, por tanto, que hacer propuestas de otro tipo de actividades que yo creo que son fáciles de hacer y son muy positivas. Hay que supervisar, importante también, los horarios y los contenidos de la utilización de estos dispositivos y nada más. Yo creo que todo lo demás ya lo habéis dicho muy claro y no me voy a extender más en este sentido. Pues sabemos que es un problema, que hay que abordarlo con mucho sentido común. No se trata de prohibir, sino de acompañar, educar y realmente equilibrar y desde luego de abordar individualmente cuando se insinúan problemas importantes y bueno, hay que en definitiva educar, que es lo que hace falta para todo en esta vida. Si hay alguna duda, alguna experiencia que queréis compartir, pues muy bien y muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los 3 ponentes por estas exposiciones estupendas. Un poco por aterrizarnos, no sé si por enfrentarnos o por confirmar esos datos que, como decía Aitor, quizás no queremos ver o que quizás no queremos creer que se están dando en nuestro entorno más cercano. Y sobre todo muchísimas gracias por estas recomendaciones, ¿no? Por estas iniciativas y bueno, que desde las familias, desde los sanitarios, desde todos los ámbitos tenemos que potenciar y que poner en marcha y que dar forma.